Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema de la sangrienta historia del caucho. Esta historia la vamos a dividir en dos partes. En la primera trataremos la obtención del llamado oro blanco en Sudamérica y en el segundo vídeo trataremos este mismo tema, pero dedicado a África, concretamente al Estado Libre del Congo y toda su curiosa historia. A muchos les habrá sorprendido el título de Sangrienta Historia, pero les aseguro que después de ver este vídeo comprenderán perfectamente por qué utilizo este calificativo. Espero que les guste. Gracias. El caucho se obtiene de la savia de varias plantas que originalmente solo se encontraban en el centro y sur de América. Su nombre proviene de la palabra caoutchouc de los indios amazónicos, que significa en su lengua el árbol que llora. Antes del descubrimiento de América se usaban para hacer vasijas y pelotas. En excavaciones se han encontrado algunas del 1600 a.C. A los primeros conquistadores europeos les sorprendió ver a los aztecas jugar con una pelota de caucho a un juego parecido al baloncesto, pero que se jugaba con los codos. Y otra gran diferencia, al ser una representación de la lucha de las fuerzas celestiales, a los que perdían el partido se les sacrificaba a los dioses. Una historia cuenta que el primer europeo en llegar a Portugal desde Brasil con una muestra de tela impermeabilizada con caucho causó tanta impresión que fue juzgado por brujería. También, cuando las primeras muestras del caucho llegaron a España, se observó que un pedazo de este material era bueno para borrar los trazos de lápiz sobre un papel. En la década de 1820, el caucho empezó a captar el interés de la industria europea por sus múltiples capacidades industriales, pero estas manufacturas quedaban demasiado duras en invierno y se convertían en una goma pegajosa y asquerosa cuando hacía calor. Todo cambió cuando Charles Goodyear, después de cosechar fracasos durante 5 años, descubrió por casualidad un método para estabilizar sus propiedades. El descubrimiento tuvo lugar un día en que Charles dejó caer por descuido un recipiente con caucho sin impurezas y azufre sobre una brasa. En la masa resultante había desaparecido las propiedades indeseables, haciéndolas estables, duras y resistentes a las agresiones químicas. Este proceso se conoce como vulcanización. Con la aparición de los neumáticos inventadas por el escocés John Boyd Dunlop a finales de 1850, las demandas de caucho se disparan. La llamada fiebre del caucho vivió su auge entre 1879 y 1912, experimentando de nuevo un renacimiento debido a la Segunda Guerra Mundial. Esta gran demanda y los altos precios tuvieron sangrientas consecuencias. En aquellos años solo se producía caucho en la Amazonia. Este panorama fue el caldo de cultivo para la aparición de empresarios sin escrúpulos. Según el escritor Wade Davis, entre ellos destaca la Casa Arana, de Julio César Arana de Águila. Este era un empresario peruano que creó un verdadero régimen de terror en pro de su lucro personal y el de sus crueles capataces, entre los cuales destaca el monstruoso Miguel Loaiza. En 1904 contrató a 200 guardianes de Barbados. Los caucheros, a quienes se les permitía civilizar a los indios, utilizaban el siguiente engaño. Se les pagaba el traslado a las zonas productoras, si no eran de la región, y se les entregaba el equipo necesario para la extracción del caucho.
debiendo pagar este préstamo más el derivado de su manutención. Las únicas tiendas donde se podía comprar la comida en la selva también pertenecían a la propia compañía, y por supuesto con unos precios abusivos en los productos. Todo esto poniendo como avales su propia vida y la de su familia, lo que les convertía en auténticos esclavos. Las cuotas diarias consistían en sajar entre 100 y 150 árboles para obtener unos 10 kilogramos de caucho. Si no lo conseguían, debían caer de bruces a la espera del castigo. A uno les golpeaban y azotaban, a otros les cortaban la mano o los dedos. Si se oponían resistencia, sus esposas o sus hijos pagarían por ellos. Hay informaciones de auténticos ensañamientos con las mujeres y los niños, que no tenían para los guardianes ningún valor, no siendo extraño que se entretuvieran haciendo tiro al blanco con ellos. Según el autor Wade Davis, con cada tonelada de caucho producida, asesinaban a 10 indios y centenares quedaban marcados de por vida. Por otro lado, la explotación del caucho en la Amazonía peruana, brasileña y colombiana generó tal actividad que las ciudades como Iquitos, Manaos o Belén se convirtieron en las de mayor prosperidad económica del mundo. Aunque también, como ya hemos visto, fueron centros de los más lamentables abusos contra la especie humana. La ciudad brasilera de Manaos era considerada en esta época la ciudad más desarrollada de Brasil. Era la única ciudad en este país que poseía luz eléctrica y sistema de acueducto y alcantarillado. Ofrecía más de 15 kilómetros de tranvía eléctrico, cuando Nueva York o Boston solo ofrecía tranvías tirados por caballos. Se irguieron edificios importantes y lujosos, como el Teatro Amazonas, el cual fue inaugurado el 6 de enero de 1896, con una representación de la Gioconda, interpretada por la gran compañía de ópera italiana. Los nuevos ricos de Manaos convirtieron esta ciudad en la capital mundial del comercio de diamantes. El lema de la ciudad en estos días era Vale quantem, que quiere decir vales lo que tienes. En 1873, el explorador británico Henry Wickham, como agente de su gobierno, consiguió robar 70.000 semillas del árbol del caucho para llevarlas clandestinamente a Gran Bretaña y aclimatarlas en invernadero. En 1876, botánicos británicos lograron que germinaran el 4% de las semillas robadas por Wickham, y tras este éxito enviaron 2.000 semillas nuevas a las colonias británicas de Ceilán y Singapur para aclimatarlas en el trópico. El experimento tuvo éxito, y cuando estas plantaciones empezaron a producir, los caucheros sudamericanos perdieron el monopolio del caucho. Al no poder competir con los precios de la producción asiática, que contaba con mejores comunicaciones, así como la puesta en explotación de otras variedades de caucho en el Congo, llevaron a estas ciudades a la ruina económica. Pero hubo una segunda fiebre del caucho entre los años 1942 y 1945. Lamentablemente, parece que todo lo relacionado con la extracción del caucho tiene algo de maléfico, pues esta vez, y con 40 años de diferencia, también fue la causa de innumerables sufrimientos. El afán de solucionar el problema de desabastecimiento de caucho
que estaban sufriendo las fuerzas aliadas, el gobierno brasileño pactó un acuerdo con el gobierno estadounidense que desencadenó una operación a gran escala de extracción de caucho en la Amazonía y que fue conocida como la Batalla del Caucho. Como las zonas de extracción estaban prácticamente abandonadas, fue necesario movilizar a unos 100.000 hombres para lograr este objetivo. Del reclutamiento se encargó el Servicio Especial de Movilización de Trabajadores hacia la Amazonía, SEMTA, financiado con capital de los industriales norteamericanos que costeaban los gastos de desplazamiento de los trabajadores. Estos pagaban al gobierno brasileño $100 por cada trabajador que llegaba a la Amazonía. Estos trabajadores fueron conocidos bajo el apodo de soldados del caucho. Esta batalla fue un camino sin regreso. Cerca de 30.000 trabajadores del caucho murieron abandonados en la Amazonía. Murieron de malaria, fiebre amarilla, hepatitis y atacados por los animales como serpientes y escorpiones. El gobierno brasileiro incumplió su promesa de transportar a los soldados del caucho de vuelta a sus casas al final de la guerra. Se calcula que consiguieron tan solo regresar 6.000 hombres. Como ya hemos dicho, otra zona de explotación del caucho fue el Estado Libre del Congo, donde las atrocidades cometidas fueron aún mayores que las vistas hasta ahora, y serán el tema de nuestro siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias.